Vamos, hermanos, muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar la presentación del mensaje de este día. Vamos a orar en este momento, vamos a ir a la presencia del Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este nuevo día, por esta tarde. Gracias, Padre, porque estamos bien. Gracias porque tu presencia nos ha acompañado conforme a tu promesa. En este momento, Dios, invoco tu presencia y la presencia de tu Espíritu Santo para que el mensaje, Señor, sea enviado conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Y permite, oh Dios, que cada uno de aquellos que has elegido para que esta tarde escuchen el mensaje sean edificados, Señor. Que pueda, Señor, haber un cambio en cada uno de ellos como en nosotros, para que podamos, Señor amante, ver la diferencia cuando tú tomas control de nuestra vida. Bendice a cada una de las familias representadas, bendice a nuestros seres queridos donde quiera que se encuentren, pero ponemos en tus manos, Señor, este trabajo para que tú lo bendigas, porque sabemos, oh Dios, que en balde trabajan los edificadores si tú no edificas. Por eso, Padre, te pedimos que tú, Señor, bendigas el mensaje de esta tarde, que bendigas el vaso y que permitas, oh Dios, que tu Espíritu Santo tome el control pleno de mi mente, de mis sentimientos, de mis emociones, para que tu palabra, Señor, sea transparente y sea eficaz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Bien, amados hermanos, el mensaje de esta tarde se titula Afligidos, endeudados y amargados. Está medio raro, ¿no? ¿Verdad que sí? Está medio raro el tema. Afligidos, endeudados y amargados. Vamos a hablar en 1 Samuel capítulo 22. Pero antes quiero dejarle este texto. 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 al 29 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amados hermanos, si nosotros analizamos estos versículos detenidamente, vamos a darnos cuenta de algo. Dios no lo eligió a usted. Dios no me eligió a mí por lo que nosotros éramos, sino por lo que Él va a hacer de nosotros. O sea, no por lo que éramos, porque vea, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Vea. Y lo débil del mundo escogió Dios. Y lo menospreciado del mundo. O sea que Dios no nos escogió por lo que éramos, porque éramos un fracaso. Nadie daba 5 centavos por nosotros. Pero Dios nos eligió. Y dice Filipenses 1:6, que estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Esto significa, amados hermanos, de que Dios no ha terminado con nosotros. Y los 400 hombres que llegaron a David van a ilustrar verdaderamente lo que hoy, esta tarde, voy a predicarle. Por eso el tema es un poquito medio raro, por decirlo así. Afligidos, endeudados y amargados. ¿Saben por qué? Porque estos 400 hombres, pese a la condición en la que estaban, fueron convertidos en valientes soldados de David. Pero eso nos muestra de que hay un proceso, de que todo tiene un proceso. Porque estos hombres dejaron de ser lo que eran a través de una transformación, pero esa transformación tuvo que llevarse a cabo a través del proceso que ellos vivieron y pasaron.
Y esos mismos pasos son los que usted y yo necesitamos tomar, amados hermanos. Yo reconozco de que yo estuve en esas condiciones antes de venir a Cristo. Pero ahorita voy a explicarle algo. Y yo creo, sin lugar a duda, que cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tuvimos experiencias, hemos tenido vivencias de lo que fue nuestra vida. Y yo sé de que estas tres partes se pueden identificar con usted, como se identifican conmigo: afligidos, endeudados y amargados. Yo lo viví. ¿Sabe de qué manera lo viví? En que llegaba el día viernes, me iba a una licor que estaba cerca de la casa, almacenaba todo lo del fin de semana, pero llegaba el domingo a mediodía y ya la bebida exquisita se había acabado, el licor exquisito se había acabado, porque era viernes, sábado y domingo a mediodía, ya no había nada más. ¿Qué hacía? Solamente llamaba, porque vea que el diablo es fuerte. El diablo le facilita a uno las cosas. Yo solamente agarraba el teléfono y llamaba a la licorería y le decía al vendedor: ¿sabe que me falta esto y esto? Él mandaba a uno de sus empleados, que era salvadoreño también, sin vergüenza como yo, y allá iba el empleado con todo lo que yo le había encargado, y todavía le metía 3 bolsas de hielo, pero ahí metía todo, lo habido y por haber. Y cuando llegaba el muchacho me decía: oye, ya traigo las cosas, ¿las vas a pagar en efectivo o las vas a pagar con cheque? Y yo le decía: con cheque. Ok. El día lunes me estaba llamando, rebotó el cheque. Ah, ok, yo paso después. Así. Pero ¿qué sucedía? Empezaba ya, después de que se terminaba todo, estaba preocupado. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo voy a pagar? Si apenas hoy es lunes. ¿Y cómo voy a saltar la cuenta? Me afligía. ¿Ok? Me afligía. Porque los vendedores de esa licorería no eran cosa fácil. ¿Ok? Me afligía. ¿Por qué? Porque estaba endeudado con ellos. Y después de la deuda, después que se acababa todo lo que hacía, entonces me quedaba amargado, que ni las azucenas me olían. Y yo sé de que en alguna experiencia usted ha vivido cosas semejantes a esta. Y podemos decir: bueno, pero eso era en el tiempo en que nosotros no éramos cristianos. Déjeme decirle, amado hermano, que aún viviendo en Cristo, muchos cristianos todavía pasamos persecuciones y pasamos momentos difíciles, donde también la aflicción se apodera de nosotros, donde sentimos que estamos endeudados porque no encontramos la solución y nos volvemos amargados. Porque hay cristianos que están pasando por el valle de Baca, el valle de lágrimas, el valle de tristeza, donde hay cristianos de que dicen: ya no puedo ni con mi alma, ya no puedo solucionar, ya no encuentro solución a mi problema, estoy agobiado, estoy angustiado, ¿qué hago? Pero déjeme decirle en esta tarde de que el Señor está en control de todo y que lo que usted está viviendo y está pasando no va a ser una cadena perpetua, porque Dios no ha terminado con nosotros. Al cabo de que llegará el día en que aún sus seres queridos
aquellos que lo subestimaron, aquellos que solo decían, miren, pobrecito, cómo está, arrastrando la toalla. Esos se van a tragar sus palabras, porque entonces van a decir, verdaderamente, ahora vemos de que no eres la sombra de lo que fuiste ayer. ¿Por qué? Porque usted sabe en quién ha creído, y usted sabe perfectamente de que Dios, de acuerdo al pasaje que leímos, que estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar. Dios no ha acabado con nosotros. Y estos son los pasos que vamos a ver en esta tarde. Pasos que estos hombres siguieron y que nosotros deberíamos de seguir, amado hermano, para que podamos ver plenamente la transformación que Dios hace en cada uno de los que le hemos seguido. Eran 400 hombres que dejaron de ser afligidos, endeudados y amargados. ¿Cómo cambiaron después de ser nadie? ¿Cómo cambió usted y yo después de que el diablo barría las calles con nosotros? ¿Cómo cambiamos? Vea, nosotros no éramos nadie, pero ahora usted y yo somos coherederos del reino de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 17. Ahora sus compadres, sus amigos que le voltearon la espalda pueden darse cuenta de que verdaderamente usted no es ni la sombra de lo que fue ayer. Y este es el primer paso. Vamos a 1 Samuel capítulo 1, versículo 22. Vea lo que dice. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. El primer paso fueron de David. David huye, se refugia en la cueva de Adulán, que significa refugio, descanso. Ahora, ¿por qué ellos vinieron a él? Porque estaban desesperados, estaban angustiados. La vida de ellos había dado un cambio de 360 grados. Ya no hallaban qué hacer, no encontraban soluciones. Como usted y yo, que a pesar de que estamos en Cristo, encontramos muchas veces nuestra vida en un callejón sin salida. ¿Por qué se llegaron a él? ¿Quién los tenía en ese yugo? Déjeme decirle que lo que ellos eran era el efecto de algo. El efecto. Lo que ellos eran, los afligidos, los endeudados y los amargados que ellos eran, era por el efecto. Pero ¿cuál era la causa? El rey Saúl. Podríamos decirte que Saúl fue, en cierta manera, tipografiando el mismo demonio. Así como figuradamente se habla de el faraón, que es figura de Satanás, también en ese periodo de tiempo Saúl fue figura de Satanás, porque los oprimió, les hizo la vida imposible. Acuérdense de que Saúl
Gobernó 40 años. Gobernó 40 años. Pero de esos 40 años solamente 2 fueron por Dios. Porque a los 2 años Dios se apartó de él. Porque desobedeció, porque buscó la hechicería, la santería. Y Dios lo dejó 38 años más para que él siguiera trabajando, pero ya sin la presencia, sin la unción. Yo le pregunto una cosa, amado hermano. ¿Conoce usted a alguien, algún jefe de alguna empresa en que despide a alguien del trabajo y lo deja trabajando a su antojo y a sus anchas? ¿Verdad que no? No, es que no hay. El único es Dios. Dios salió de darle la protección a Saúl. Dios lo dejó trabajando a sus fuerzas, a su antojo. Por eso 38 años Saúl oprimió al pueblo, que lo desesperó de tal manera que ya el pueblo no encontraba la solución de sus problemas. ¿Era pueblo de Dios? Sí, pero el pueblo, Dios lo hizo con el propósito de que Saúl atormentara al pueblo, porque el pueblo había desobedecido a Dios, el pueblo había pedido al rey y el pueblo se había hecho idólatra. Y por eso Dios, a pesar de que salió de la presencia de Saúl, pero le dejó 38 años para que esos 38 años él mortificara y atormentara al pueblo suyo. Y usted dirá, pero eso fue allá. Pero hoy en día, amado hermano, aunque somos hijos de Dios, Dios permite y pone a Satanás, al devorador, para que venga y nos quite aún lo poquito que tenemos, porque hemos desobedecido o hemos tratado de evadir la responsabilidad que tenemos con Dios. Y somos hijos de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios. Pero eso es lo que sucede, que aunque sigamos siendo hijos de Dios, Dios permite que el devorador se ensañe en nosotros. Porque Dios quiere que levantemos la cerviz y digamos: Señor, aquí estoy, perdóname. Era el pueblo de Dios. Ahora, ellos se reunieron, quedaron allí en la cueva. Pero una pregunta. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se goza. Pero era lo contrario con esos 400 hombres que habían desertado de entre medio del pueblo de Saúl. Ellos desertaron del yugo de esclavitud. Usted y yo teníamos un Saúl que nos oprimía. Pero un día, así como estos 400 hombres se allegaron a David, un día nosotros nos allegamos a Cristo y nuestra vida empezó a tornarse diferente. Dejamos de ser afligidos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Hemos dejado de ser endeudados porque Cristo pagó por nosotros la deuda. Hemos dejado de ser amargados porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el diablo quiere jugar con nuestra mente, porque él quiere desvanecerlo. Él a cada rato está susurrándonos al oído, poniendo en nuestra mente: tú no eres nadie. ¿De qué te sirve hacer lo que estás haciendo? ¿De qué te sirve que estés preocupándote por las necesidades de los demás? Mira cómo estás.
que no tienes ni siquiera un techo, no tienes ni siquiera una cama donde reposar y te estás preocupando por la vida espiritual de los demás. Deja eso, que yo te tengo cosas mejores. Pero acordémonos lo que dijo Martín Lutero: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar de que hagan nido en nosotros. Por eso el Salmo 113:7 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Sabe qué es un muladar? Ahora lo vas a ver para que usted vea la misericordia de Dios, el amor de Dios. El muladar es aquel terreno baldío donde acumulan todo el excremento y la basura podrida. Allí estaba usted, allí estaba yo, y de allí nos levantó el Señor. Y así nos abrazó, nos limpió, quitó todo el excremento que escurría de nosotros y nos puso un traje diferente, un traje blanco, un traje limpio, santificado, porque eso es lo que usted es para Dios en Cristo. Porque estábamos en medio de un muladar y el Señor, en su amor y su misericordia, nos levantó. Por eso el apóstol Pablo nos alienta: si usted está pasando circunstancias adversas y el diablo le susurra, ¿de qué te sirve ser hijo de Dios si estás peor que los que están en el mundo? Diga lo que dijo el apóstol Pablo: estamos atribulados, mas no angustiados, perseguidos en todo, mas no desamparados, derribados, pero no vencidos. Porque el justo cae 7 veces, mas 7 veces se levanta. Y lo dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos o hemos pasado por circunstancias adversas, tristes, desalentadoras, amargas? Pero estamos derribados, mas no destruidos. La segunda cosa que hicieron estos hombres para que surgiera el cambio en ellos fue: entraron a la cueva de Adulán, se refugiaron en la cueva con David. Ahora, ¿qué cree usted que estaba haciendo David? ¿Vivía ahí? Tal vez. ¿Se escondía únicamente? Tal vez. Pero déjeme decirle que aparte de eso, David oraba a Dios. O sea, de que estos 400 hombres, cuando llegaron a David, ellos entraron a la cueva y se pusieron a orar con él. Entonces el segundo paso para ser transformado es, amados hermanos, refugiarnos en la oración. Porque la oración no va a cambiar a Dios, pero sí va a cambiar nuestra vida. Y déjeme decirle, amado hermano, con toda certeza, esa es una de las deficiencias, ese es el tendón de Aquiles de muchos creyentes hoy en día. Y el diablo lo sabe. Les susurra cuando ellos quieren de vez en cuando doblar sus rodillas porque van a pedirle algo a Dios. El diablo les susurra, les hace piojitos y de repente están hirviendo frijoles, roncando, porque no saben, no han aprendido a orar. La oración es el refugio en el cual usted y yo necesitamos, porque es la única manera de poder vencer al enemigo.
Amados hermanos, después que nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que alimentar en nosotros ese sentir, esa necesidad, esa comunicación con Dios. Necesitamos, hermano. La tercera cosa, vea que voy rapidito. La tercera cosa que hicieron, ellos vieron el respaldo que Dios le había dado a David cuando mató a Goliat. Ellos vieron las hazañas que David llevaba a cabo. Ellos sabían de que la presencia de Dios estaba con David y ellos lo eligieron jefe. Y dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. O sea, de que ellos, al ver de que era un hombre de oración, que era un hombre que buscaba la presencia de Dios, ellos dijeron, aquí nos quedamos y a ti nos vamos a sujetar. Lo que tú digas será una orden para nosotros y nosotros te vamos a obedecer. Por eso queremos que de ahora en adelante tú seas nuestro jefe. Y para someterse hay que tener valentía, amado hermano. Hay que ser valiente. ¿Sabe por qué? Porque se necesita valentía para decirle no a la tentación. Se necesita valentía para decirle no al pecado. Se necesita valentía para decirle no a las cosas del mundo. Se necesita ser valiente. Ahora, viendo desde otro punto de vista, aplicándonos a nosotros, el león rugiente anda buscando a quien devorar, pero hay dos clases de personas que a él le interesan. Dos tipos de personas. El intercesor. A todos los intercesores que están en las congregaciones del Señor, a eso les llueve sobre mojado. ¿Por qué? Porque son personas que están dispuestas a tocarle la barba al diablo. Porque son personas que están dispuestas a sacrificarse ellos en ayuno y oración. Porque son personas que están peleando, guerreando día y noche para quitarle y arrebatarle las almas al enemigo. A esas personas Él les da la vuelta y los atormenta, les pone tropiezo, los amarga. Y la otra clase de personas, aquellos que quieren salirse del mundo y decirle adiós al mundo y entrar al camino del Señor. Son dos tipos de personas, las cuales Él con ansias está trabajando para poder quebrantar. Por eso dije la vez pasada, el ministerio de intercesor no es para cualquiera. Porque hay que ser valiente. No se puede ser cobarde en un ministerio de intercesión. Hay que estar dispuesto aún a sacrificar su propia vida, porque cuando el enemigo ve que usted está orando con los ojos cerrados, es fácil para él agarrar una olla y tumbársela en la cabeza. Porque existe. Es una realidad que si usted se le para al enemigo enfrente y le dice 2 y 2 son 4, cuente de que usted se volverá un enemigo. ¿Por qué cree usted que es mi enemigo? ¿Por qué cree usted que él ha tratado de sucumbirme, de botarme, de doblarme las rodillas y de tirarme al suelo? ¿Por qué cree que ha venido a traer tanta desaveniencia? Porque él quiere destruirme a mí, porque él sabe que cuando yo estoy parado y estoy firme, soy un acérrimo enemigo de él. Porque no le tengo miedo, le tengo respeto, pero no miedo. Porque yo sé en quién he creído.
y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dijo el apóstol Pablo. Y cuando usted se levante, cuando usted se ciña los lomos, cuando usted afrente esa verdad, usted verá una transformación en su vida. Y usted dirá: el diablo me hace los mandados. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando Jesús dijo esto, se lo dijo a los fariseos, porque ellos estaban oponiéndose a que el mensaje de Juan el Bautista llegase, a que el mensaje de Jesús llegase, porque no quería el diablo, los fariseos y los saduceos no querían y estaban estorbando para que el pueblo recibiera el mensaje. Por eso dice: desde Juan el Bautista hasta ahora, el hora será presente, porque ahora será hoy, mañana será hoy. ¿Por qué? Porque vamos a tener oposición para que el mensaje de salvación llegue a las personas. Y los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Aquellos que están empujando, aquellos que se meten a la fuerza, que se aferran a lo que sea, pero van y empujan y empujen. Esos son los valientes que van a arrebatar la salvación, no aquellos que están recostados a una salvación que no viven porque no la tienen. Sí, hermano, hay cristianos huecos, vacíos, que profesan tener una salvación. Son los que cantan: la tengo, la tengo, la tengo, y no tienen nada. Porque verdaderamente el que tiene salvación trae la barba del diablo en la espalda y le susurra y le respira al oído: la cuarta cosa, y este es el punto más importante que quiero que quede grabado en usted, amado hermano, en su mente y en su corazón. La cuarta cosa que hicieron ellos fue imitar a David. Segunda de Samuel capítulo 21, 22 nos narra de que, como les dije, ellos vieron de que David había matado a Goliat. Entonces el sobrino de David, habían gigantes y uno de esos gigantes tenía 24 dedos. Y el sobrino de David lo mató porque quería imitar a su jefe, quería imitar a David. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que 400 hombres en la condición en la que se encontraban llegaron a ser grandes guerreros. ¿Por qué? Porque se sometieron a un proceso. El problema de muchos creyentes es de que quieren que las cosas salgan fáciles, simplemente con soplar botellas. No es así. Tenemos que pasar un proceso, y aún dentro de ese proceso, como dijo el profeta, Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Por eso me encanta tanto ese canto de la hermana Leal, cuando el Señor le dice: no me gustas, te voy a quebrantar, pero en un vaso nuevo te voy a transformar. Y le dice: no quiero llanto, quiero alabanza. No quiero oír quejas de que te están doliendo las costillas cuando te esté quebrantando, porque quiero hacer de ti una nueva persona, un nuevo creyente. Pero nosotros no queremos pasar por ese proceso. No queremos. Ahora, hermanos, es probable de que en ocasiones nos vamos a sentir afligidos, endeudados, amargados. Pero ahí es donde nosotros tenemos que usar esto, la espada, y tenemos que imitar a aquel que dio la vida por nosotros. Nuestro David, a Cristo Jesús. Él, cuando fue tentado en el desierto,
No se puso a tomar clases de artes marciales, ni de karate, de kung fu, ni nada de eso. Cuando Satanás quiso atacarlo, el Señor contrarrestaba con la espada. Y cuando el enemigo le hablaba, el Señor solamente le decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Que mira, que tírate de aquí, que tírate para allá. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Que te voy a dar todo esto sea a mis pies adorar. Escrito está, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Con la palabra. Pero para tener ese rema en nosotros tenemos que ser aficionados. Tenemos que leer la palabra de Dios día tras día, amados hermanos. Porque usted no puede dar lo que no tiene. Si no hay rema dentro de usted, ¿qué espada puede tener formada si no lee la palabra de Dios? Debemos de imitar a Jesús en su paciencia, en su amor, en su perdón. No podemos decir que somos imitadores de Cristo cuando nosotros no estamos caminando ni estamos haciendo lo que Cristo hizo. Dios no ha terminado con nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que estando persuadidos, convencidos, seducidos, atraídos, significa que Él, que comenzó la obra en usted y en mí, la va a perfeccionar. Porque Dios no deja nada inconcluso. Pero hay que pasar por ese proceso. Dios está formando en usted un guerrero, una guerrera. Y esos guerreros somos nosotros, que tenemos que ser imitadores de Jesús. Que no le vamos a temer al problema, sino que lo vamos a confrontar. Usando la palabra. Porque Dios nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Así para hollar a serpientes, para matar gigantes. No importa cuán grande sea el problema que usted tiene enfrente. No diga como muchos: qué grande es mi problema y qué chiquito es mi Dios. No. Cuán grande es su Dios y cuán chiquito es el problema que usted tiene, porque no lo va a resolver usted, sino la presencia y el poder del Espíritu de Dios. Pero hay que pasar por ese proceso. Ya nosotros hemos dejado de ser afligidos, endeudados y amargados. Ya no hay razón para seguir siendo así. Ahora, Pablo dice, ¿cómo vamos a lograrlo? Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Pablo reconocía, amados hermanos, de que somos como personas, nosotros podemos causar un gran impacto en los demás. Pero para ello, usted y yo debemos de caminar con personas que nos animen, no que nos desanimen. Debemos de caminar, aprender a caminar con personas que declaren vida, no destrucción y muerte. Debemos de aprender a caminar a personas que busquen la presencia de Dios, y entonces aprenderemos a ser adoradores de Dios. Tenemos que aprender a caminar con personas que declaran victoria, no derrota. Ay, es que no se puede. Ay, es que es tan difícil. Ay, que aquí. Ay, que pacatín, que pacatán. No, aléjese de esas personas. No sirven. Aunque sean cristianos, no sirven. Porque un cristiano verdaderamente tiene que vivir en victoria. Y sea un imitador de Jesús. En griego es mimi, que se deriva de mímica, de imitar todos los pasos que dé Jesús, todas las cosas que hizo Jesús. La pregunta es esta:
transformación verdaderamente en su vida, amado hermano. Usted ponga en su agenda estos 4 puntos que le enseñé. ¿Cuántos? Venga a Cristo, pero no venga como el joven rico. Cultive una intimidad en la relación íntima con Dios a través de la oración. Sométase a la palabra sin esperar que la palabra se someta a usted. Y conviértase en un buen imitador de Jesucristo. Son 4 puntos básicos. Si usted los practica, usted va a descubrir verdaderamente el cambio que Dios va a hacer en su vida y que va a dejar con la boca abierta a todos aquellos que murmuraron de usted, que lo criticaron porque lo vieron caído. Recuerde, el justo cae 7 veces, mas 7 veces se levanta. Que Dios lo bendiga. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque sabemos, oh Dios, que tu Espíritu Santo va a administrarla conforme a nuestra necesidad. Gracias, Señor, por animarnos, Señor amado, para que podamos esta semana ser diferentes y que podamos buscar verdaderamente tu presencia y poner en práctica estos 4 puntos que hemos enseñado. Padre, bendice a cada uno de los que han visto y han escuchado el mensaje. Bendice a sus familias correspondientes. Guárdalos, oh Dios, cuida de cada uno de ellos y bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que están congregando. Gracias por tu presencia, gracias, Señor, por el favor inmerecido de poder predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, que tengan una bendecida semana.